Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos. Les saludo con mucho agrado y con mucho gusto este lunes 24 de octubre de 2023. Mi nombre es Juan Luis Manríquez Lucero y curso actualmente el posgrado de maestría en educación en la Universidad Tec Milenio. Pues bien, el día de hoy quiero hacer un recorrido por la historia de nuestro país y mencionarles los principales logros educativos desde 1822 a 1921, es decir, desde el inicio de las escuelas lancasterianas hasta la Convención Federalizadora. Para poder entender este tema, primeramente debemos ubicarnos en la época histórica que acontecía en nuestro país. Recordemos que después de la consumación de la independencia, nuestro país quedó inmerso en una profunda crisis, tanto política, social, económica y, por supuesto, educativa. Los partidos políticos que se disputaban el poder no lograban ponerse de acuerdo. Por un lado, los liberales buscaban que la educación fuera impartida con una especial característica, que fuera laica, y por otro lado, los conservadores buscaban que la educación fuera impartida por la Iglesia. Esta lucha y estas situaciones generaron muchos problemas. Cabe mencionar que en el año de 1821 se creó el Reglamento de Instrucción Pública, documento elaborado en España por liberales, y aunque nunca se implementó, fue la cuna del proceso educativo en nuestro país. Durante el imperio de Agustín de Iturbide, aparecieron las escuelas lancasterianas, fundadas por Joseph Lancaster, y pretendían que un maestro le diera instrucción básica a un grupo de estudiantes, para que a su vez estos instruyeran a otro grupo de alumnos, cada uno de ellos. A esto se le conoció como método mutuo y se enfocaba en alumnos monitores. En el desarrollo de los próximos años, se caracterizó por una lucha constante entre liberales y conservadores, todo por la disputa del poder. Y como consecuencia, esta inestabilidad generada provocó que grandes proyectos de instrucción no se pusieran en práctica, o bien, si lo lograban, era por un periodo muy corto y terminaba por perderse en su intento. Y entre ellas puedo mencionar la Ley para la Libertad de Enseñanza propuesta por Valentín Gómez Farías y pretendía establecer una instrucción obligatoria, gratuita y libre, y que fue destituida por el Plan Provisional de Arreglo de Estudios propuesto por Antonio López de Santa Anna. Había una preocupación por la educación en un país joven y de reciente creación. Es por ello que Manuel Baranda, en 1843, crea la Dirección General para la Instrucción Pública, que pretendía la creación de una profesionalización de una educación media superior y superior de la docencia, es decir, se pretendía formar maestros. No fue hasta la promulgación de la Constitución de 1857, propuesta por el congresista Venustiano Carranza, cuando se sembró la semilla de una certidumbre jurídica para la educación. Ya con la llegada de Benito Juárez a la presidencia en 1858 y con el apoyo de Gavino Barreda, se promulga la Ley de Instrucción Pública y se formaliza la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, impulsando como método de estudio el positivismo, el cual afirmaba que el único conocimiento que una persona puede adquirir es por medio de los sentidos, de lo observable y de lo tangible, basándose en métodos empíricos y científicos. En este periodo del México post-independiente, ya se concebían las ideas de una educación laica, gratuita y obligatoria, con especial énfasis en una educación integral. Esto fue a propuesta de José Díaz Covarrubias, en el año de 1875, durante el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada, quienes sabían que las escuelas eran insuficientes y ellos pretendían que se crearan muchas más en nuestro país. Ya durante el gobierno de Porfirio Díaz, el cual duró casi 30 años, desde 1876 a 1911,
es cuando se vuelve a retomar el positivismo en la educación del país y pretende alejar al humanismo de una vez por todas. En esta época existía un gran analfabetismo en nuestra nación, ya que existía una gran desigualdad económica y social, privilegiándose solamente la clase alta y los extranjeros, ya que solo ellos tenían acceso a la educación, y se tenía en el total olvido a la clase baja, sobre todo a los indígenas. En el mismo sentido, todo se centralizaba, válgame la redundancia, en el centro de nuestro país, pero con especial importancia en la región norte, dejando atrás a la región sur, es decir, la región más pobre y donde existían más indígenas. Aquí surgió la fundación de las escuelas normales en 1886 por medio de Enrique Rebsamen, quien aplicó su método de enseñanza, el cual consistía en darle la importancia del profesor en la enseñanza y buscaba una información integral para el docente. Se comenzaron a reunir personalidades educativas y políticas que tenían especial interés en la educación. Tal es el caso de Justo Sierra, quien se preocupó siempre por establecer un sistema educativo universal, al alcance de todos y completo. Como consecuencia de estas reuniones, se fueron formando congresos educativos, primero de instrucción educativa y después se transformaron en congresos nacionales de educación primaria. Se realizaron 4 congresos nacionales, el primero en 1910, el segundo en 1911, el tercero en 1912 y el cuarto en 1913. Y entre otras cosas, estos pretendían estudiar la situación en que se encontraba la educación indígena con la creación de las escuelas rurales para combatir el analfabetismo, es decir, se pretendía enseñar a leer, escribir y contar a los indígenas. Se buscaba una uniformidad y laicismo en la educación y en este periodo es donde surgen las escuelas de instrucción rudimentaria, que consistían en una propuesta alternativa a lo establecido por los estados y pretendía estar dirigida a todos, especialmente a los indígenas. Es necesario mencionar que la mayoría de estas propuestas tuvieron un alcance casi nulo, y esto debido a la falta de presupuesto y la desorganización que existía entre el gobierno federal y los estados y territorios. Con la promulgación de la Constitución de 1917, propuesta por Venustiano Carranza, quien en ese entonces era presidente de México, se pretende darle orden y sentido a la vida del país. Aquí cabe destacar que se inserta el tema educativo en el artículo 3º constitucional, estableciendo la educación como un derecho. No obstante, es hasta las reformas subsecuentes con el presidente Álvaro Obregón en el año de 1921 donde se logra la verdadera federalización de la educación y se crean las instituciones políticas necesarias para ello. Tal es el caso de la Secretaría de Educación Pública. Se le brinda a los estados autonomía para legislar en temas educativos, pero siempre apegados a los planes y programas federales. Un ejemplo muy claro es la evaluación. Esta es la base del federalismo. Esta convención estableció lo que actualmente conocemos como nuestro sistema educativo, con un gobierno federal con la responsabilidad en el tema, con una educación laica, gratuita, universal y democrática, con estados y municipios inmersos en la materia y con una educación media superior y superior con validez, calidad y al alcance de todos los mexicanos. Bueno, pues es así como terminamos con nuestro recuento histórico. Este proceso evolutivo de la educación en nuestro país, que abarca desde los primeros días del México independiente en 1822 hasta el México postrevolucionario en 1921, que prácticamente son 100 años, donde surgió el nacimiento, desarrollo y madurez, que si bien es cierto, parece fácil, pero tuvieron muchos problemas
para llevarse a cabo e instalar nuestro sistema educativo. Les agradezco en verdad su atención prestada y esperamos pronto volver a tocar un tema que resulte de relevancia para todos. Muchas gracias por su atención y me despido con la siguiente frase. Enseñar para educar, educar para vivir, vivir para ser feliz. Muchas gracias.